Ok, buenos días, Daviana, ¿cómo estás? Eh, Esta sería la sesión número 4, ¿verdad? Que estaríamos trabajando en lo que son teorías y procedimientos de aduana con la unidad concepto básico. El tema de hoy sería el control aduanero. Eh, el control aduanero eh, ha sido definido en el glosario de términos aduaneros de la Organización Mundial de Aduanas, OMA, como medida aplicada a los efectos de asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsable la aduana. En la Comunidad Andina de Naciones, CAN, esta expresión, control aduanero, se define, abro comillas, el conjunto de medidas adoptadas por la Administración Aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de competencia o responsabilidad de las aduanas. Aquí es básico eh, destacar que eh, es muy importante destacar, perdón, de que en las aduanas hay un proceso de control, eh, de revisión muy rígido, porque en esta parte, en cada una de estas partes de aduanas en el mundo, hay un movimiento bastante complejo, dinámico, diría yo. Tanto personas como mercancías pasan por ahí y es meritorio hacer un control rígido en el caso de las aduanas, como te decía, Daviana, están en todas partes del mundo. Están en las fronteras, están en las costas de los mares, están en Europa están en los ríos. En Europa hay muchos ríos que, y como son un mosaico de países, entonces, y esos países que son un tablero, por decirlo así, de países, tienen acercamiento y se conectan a través de los ríos. Y en los ríos también hay aduana. Entonces, en este caso, pues, eh, este, eh, la, la, las aduanas pues sirven como para eh, controlar el tráfico de mercancías, el tráfico de personas, mediante tres fases. Una fase es la anterior, la otra fase es la durante el proceso del control de mercancías, y la otra es posterior. Ahí hay un video que yo te posteé en el repositorio que habla de esas tres fases muy importantes para que lo revise y estés al tanto de este tema que estoy desarrollando. Entonces, el control aduanero se puede clasificar en las siguientes categorías, según el momento de control, es lo que te estoy refiriendo. La fase según el momento en que se ejercita el control aduanero son explicadas acertadamente en las decisiones 574 de la Comunidad Andina. Control anterior que es ejercido por la Administración Aduanera antes de la admisión de la declaración aduanera de mercancía. Y el control durante, que es el que yo te decía, es el despacho, durante el despacho, cuando se está despachando, por decirlo así, la mercadería, es el ejercicio desde el momento de la admisión eh, de la declaración por la aduana y hasta el momento de levante o embarque de la mercancía. El control posterior es aquel que es ejercido a partir del levante o del embarque de las mercancías despachadas para un determinado régimen. ¿Ah? Las etapas de control aquí están: control preliminar, control inmediato y control posterior, que es el que yo te decía. Es posterior al levante. Levante significa que la mercadería está siendo revisada, requisada, está siendo, por decirlo así, eh, está siendo bien verificada
en el momento de que es necesario hacerlo, pues, por decirlo así, porque toda mercadería, todo ejercicio que se tiene que hacer, es necesario el, el levante, por decirlo, de pareciera que estás levantando, dice, me decía una muchacha, estás levantando algo, dice, en el comercio de mercancía, eh, en el comercio de mercancía, y hay que entender pues que lo que significa esa parte de la, eh, este, qué es lo que significa esa parte en el comercio internacional, que más que todo el levante de la mercancía es el acto por el que las autoridades aduaneras ponen la mercancía a disposición de los fines concretos del régimen, ¿verdad? Aduanero, en el que se haya incluido, ¿verdad? Por la aduana de inclusión en dicho régimen. Es decir, las autoridades aduaneras son las que deciden eh, qué es lo que se va a hacer. Es un acto administrativo de la autoridad aduanera para disponer, ya sea de una manera condicional o incondicionalmente, de las mercancías despachadas. Es decir, ya el control posterior es como que, digamos, ya está, ya pasó el primer control, el segundo control, y en el tercer control, que es el levante, yo ya te doy la mercancía y voy a poder disponer de la mercancía como vos te antoje. Aquí el régimen aduanero, los regímenes aduaneros son las disposiciones establecidas en la legislación aduanera de cada país respecto al tratamiento legal que corresponde a la mercancía. El convenio de Kioto sobre simplificación y armonización de procedimientos aduaneros constituye un documento importante y de usual consideración para la definición para la definición de los regímenes aduaneros de los países, ya sea por ser miembros parte o por aplicarlo de facto. El control aduanero puede ser clasificado según el régimen aduanero sujeto a control, tales como el control de importaciones, exportaciones, entre otros. ¿Cuáles son las atribuciones aduaneras? Regular el tráfico de la mercancía, eso se entiende, ¿verdad? Tanto las mercancías que entran como las mercancías que salen. Otra de las atribuciones es cobrar los impuestos. Impuestos y aranceles correspondientes del comercio exterior. ¿Estamos claros? Los impuestos y aranceles. Arancel es el que trae la mercancía y el impuesto es el que se paga en aduana, como el IVA, por ejemplo. El IVA no es un arancel. El arancel es el que está clasificado en tres determinaciones: mixto, ad valorem y híbrido. Entonces, y específico, perdón. Esos son los tres aranceles que se le pueden aplicar a una mercancía, pero no son impuestos, pues hay que determinar la diferencia entre un impuesto y un arancel. Evitar la entrada y salida de productos prohibidos, como drogas y armas de fuego. Eso está correcto. Luchar contra el fraude aduanero. En la aduana, pues se pueden presentar problemas de fraude por el alto índice de corrupción que hay en los países, falsificaciones, adulteraciones, engaños, para evadir los tributos aduaneros correspondientes y controlar la entrada de aquellos elementos que puedan suponer un peligro para la salud pública y el medio ambiente, sustancias tóxicas, ¿verdad? Animales putrefactos, alimentos malos, alimentos que están vencidos no pueden pasar por aduana, ¿verdad? Eh, entonces, tipos de aduana. Los tipos de aduana se pueden clasificar de la siguiente manera: aduana terrestre, aduana aérea. Aduana aérea no es que significa que la aduana esté en el aire, ¿verdad? Se encarga, son las aduanas que están en los aeropuertos. Está la aduana marítima, tampoco no significa que la aduana esté en los mares, ¿verdad? Están en las costas, están en los puertos. La aduana de entrada. Entonces, estas aduanas de entrada son las instituciones encargadas de recibir la mercancía, controla todo lo que entra en el territorio nacional. Y las aduanas de salida, que son las que salen y entran, salen y entran. Entonces, las aduanas de terrestres
Son todas aquellas aduanas que regulan el paso y salida de mercancías que circulan de forma terrestre. ¿Ya? Tenemos también el intercambio de información, es muy importante para una forma de cooperación horizontal entre los proveedores y entre el importador y el consignante y el consignador, como decíamos la vez pasada. Entonces, de esta forma se busca que la acreditación de empresas se permita una mejor capacidad de las aduanas para detectar y tratar envíos de alto riesgo y aumentar así la eficiencia en la fiscalización de mercancías. Por otra parte, los operadores que son parte de la cadena de suministro segura obtienen beneficio por parte de aduana al acreditar y mantener el cumplimiento de los requisitos establecidos en el programa de la OEA. Aquí tenemos los arreglos de reconocimiento mutuo firmados por aduana, ¿verdad? Ahí te dejo un link para que lo estudies, lo revises y este, esta ha sido prácticamente, era una clase bastante corta, los temas también accesibles, ahí te dejo en el repositorio la mayor parte del material para que lo estudies conforme el contenido de esta clase que era el control aduanero, atribuciones aduaneras, intercambio de información y reconocimiento, que es muy importante. Tal vez en la clase del domingo vamos a tratar de dar, digamos, más, más énfasis en este asunto y de la tarea que tenés para el próximo domingo, para este domingo que viene. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima sesión.